Buen día, y tutora y demás personas a que le interese. Hoy veremos varios temas, lo que es la ecuación patrimonial, la historia de la partida doble, que es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. En el primer tema decimos qué es la ecuación patrimonial. Decimos que esta es la comparación que hace toda empresa de lo que tiene y lo que debe. Esta permite hallar con qué se financian los activos de la empresa, y esta ecuación es dinamizada por los resultados económicos durante un periodo determinado. Decimos que la fórmula de ecuación patrimonial se conforma por tres, que es un activo, un pasivo y un patrimonio. Decimos que la ecuación dice que todo activo es igual a pasivo más patrimonio, que el pasivo es igual a activo menos patrimonio, y el patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿En qué se fundamenta la ecuación patrimonial? Dice que la empresa es independiente de los socios que la conforman, y para que pueda operar se requiere de ciertos activos. Dice que los aportes de los socios pertenecen al patrimonio, y dice lo segundo, por créditos de la empresa hace con los bancos y proveedores, que es un pasivo. En consecuencia, el activo siempre estará presentado en una combinación de pasivos y patrimonio, o solo patrimonio cuando la empresa no se ha endeudado. Dentro de un ejemplo podemos ver que una empresa requiere una inversión de 400 millones de pesos, y pues los socios tienen 250 millones actualmente. Entonces, lo que obliga a los socios conseguir prestados por bancos 150 millones para completar los 400. Entonces decimos que la ecuación sería 400, que es el total que debemos invertir, es igual a 250, que es lo que tenemos, que es el patrimonio, más 150, que es lo que vamos a deber. Y con estas tres variables, que esta ecuación tiene tres variables, dos que ya no la dicen, y podemos encontrar la que faltaba. Decimos que el equilibrio de la ecuación patrimonial encuentran los resultados, pues los resultados están dados entre ingresos, costos y gastos. Si el primero es mayor que los otros, se representa utilidad. De lo contrario, significa una pérdida. Cuando la suma de los activos no es igual a la suma de pasivo y patrimonio, o al contrario, significa que estamos o quebrados y el equilibrio se ha roto. Ya de segundo tema vamos a ver la historia de la partida doble y su fundamentación. Gracias, Valentina. Bueno, en este momento vamos a ver la partida doble. La partida doble contable se originó en la Edad Media, atribuyéndose a su creación por el monje matemático italiano Luca Pacioli, que en 1494 describió formalmente este sistema en su obra Summa de aritmética. El método se basa en que toda transacción afecta siempre dos cuentas. Se carga a una cuenta y se abona a otra por el mismo valor. Así interrelacionan contablemente los activos, pasivos, patrimonio de las empresas. Esta visión íntegra de las finanzas que entrega la partida doble centra las bases de la contabilidad moderna, convirtiendo a Pacioli en una figura fundamental en la historia de las ciencias contables. Su reconocimiento es como el padre de la contabilidad. Se da esa contribución invaluable. Seguimos con la siguiente diapositiva. Gracias. Luego de su formulación en el siglo XV en Italia, la partida doble se expandió rápidamente durante el Renacimiento por toda Europa, convirtiéndose en el estándar contable para la mayoría de las empresas europeas en el siglo XVIII. Más tarde se introdujo también como método estandarizado a Estados Unidos en el siglo XIX, adoptándose en la práctica contable de pequeñas y grandes compañías por igual. Actualmente es el sistema normativo para registros contables y financieros de empresas en todo el mundo. Entre sus principales virtudes se destacan ofrecer una visión integral de la salud financiera de los negocios
interrelacionar activos y obligaciones, permitir seguimiento seguimiento gerencial y auditorías confiables, de manera precisa y confiable. Aspectos que consideran a la partida doble como la base de la contabilidad moderna a nivel global. Seguimos con su fundamentación. La conservación contable. Los activos siempre son iguales a la suma de pasivos y patrimonio. La partida doble mantiene ese equilibrio al registrar cada transacción al menos dos cuentas. Seguimos con el registro completo. La partida doble captura de manera íntegra todos los aspectos de las transacciones al dividir los asientos en débitos y créditos. Esta entrega de información precisa de cómo se ven impactadas todas las cuentas. Acá vamos a ver un ejemplo de la partida doble. Una empresa compró mercancías por 1 millón de pesos para revenderlas en su negocio. Pagará esta compra a 30 días al proveedor. Esta transacción se registra contablemente así. Mercancías activo. Debo por 1 millón. Refleja el aumento del inventario. Cuentas por pagar, pasivo. Crédito por 1 millón. Refleja la obligación de pago con el proveedor a 30 días. De esta forma se aplica la partida doble, registrando el impacto tanto en el activo como el pasivo, por el mismo valor de 1 millón, cumpliendo con la igualdad de débitos y créditos del sistema. Continuamos con la siguiente diapositiva, gracias. Acá, características de la partida doble. Detección de errores, la igualdad entre débitos y créditos permite identificar fácilmente discrepancias y revisar la contabilidad para mantener la integridad. Transparencia genera registros entendibles sobre la situación financiera, esenciales para la rendición de cuentas entre distintos grupos de interés. Aplicabilidad universal. Su sencillez y adaptabilidad ha permitido la adopción masiva y este sistema en diversas entidades y sectores económicos de todo el mundo. Continuamos con la siguiente. Gracias. Continuamos ahora explicando sobre los activos, pasivos y patrimonio. Nos referimos a activo a aquel recurso económico o propiedad de una entidad o empresa que se espera su proporción a un beneficio futuro. En otras palabras, es un bien o derecho que tiene la empresa, que le generará un rendimiento económico en el corto, mediano o largo plazo. Mostramos acá la clasificación de activos. Activos corrientes son los activos más líquidos que se convertirán en efectivo en el corto plazo, menos de 1 año. Por ejemplo, caja, cuentas por cobrar, inventarios. Continuamos con activos no corrientes. Activos de largo plazo que serán usados de forma permanente en la empresa, como por ejemplo inmuebles, maquinarias y equipos. Seguimos con activos intangibles. Activos sin forma física como patentes, marcas, software y licencias. Continuamos con los activos financieros. Recursos destinados a la inversión para obtener rendimientos financieros, por ejemplo, los bonos y acciones. Activos fijos. Bienes de larga duración que le da la empresa, utiliza pero no vende. Por ejemplo, los terrenos y los edificios. Continuamos con la siguiente diapositiva. Gracias. Un ejemplo de activo. La empresa A compró un terreno por 100 millones para construir un nuevo local de ventas. Ese terreno califica como un activo porque surge de una transacción de compra ya realizada. La empresa espera beneficios futuros al utilizarlo para sus operaciones comerciales. La empresa tiene
el control legal del terreno a su nombre. Está registrado contablemente como un activo tangible por su valor de 100 millones. No se ha consumido todo su potencial de uso. Se utilizará para una construcción planeada a mediano plazo. Continuamos con el pasivo. Nos referimos al pasivo, que son las obligaciones o deudas que tiene una empresa o entidad hacia terceros, que ha surgido como consecuencia de actividades o transacciones pasadas y que implica un pago futuro para cancelar dicha obligación. La clasificación de estos pasivos son pasivos corrientes. Son las deudas que la empresa pagará en menos de un año. Ejemplo, cuentas por pagar, documentos por pagar. Seguimos con los pasivos no corrientes. Deudas con vencimiento mayor a un año. Ejemplo, los préstamos bancarios a largo plazo o bonos. Seguimos pasivos contingentes. Deudas sujetas a un hecho futuro e incierto. Ejemplo, créditos legales o pendientes. Finalizamos con pasivo diferido. Son ingresos cobrados por anticipado que se reconocerán después. Ejemplo, alquileres cobrados por adelantado. Ejemplo de un pasivo. La empresa Z adquirió un préstamo bancario por 250 millones para la compra de maquinaria nueva y expandir su capacidad productiva. El préstamo tiene un plazo de 5 años con tasa de interés anual del 8%. Este préstamo constituye un pasivo para la empresa porque surge de un contrato formal de financiamiento con el banco. Representa una deuda de la empresa. Deberá pagar a los próximos 5 años. Implicará salidas del efectivo para cubrir capital de intereses. Se revisará en el saldo general como pasivo hasta que se pague totalmente. Seguimos con el patrimonio. El patrimonio representa los aportes realizados por los propietarios de una empresa, así como los excedentes generados para las operaciones de la misma, que no han sido distribuidas. En pocas palabras, constituye el capital contable de la entidad. La clasificación del patrimonio. El capital social. Aportes de los accionistas o dueños de la empresa. Seguimos con primas de acciones. Es el excedente en colocación de acciones sobre su valor nominal. Reservas. Ganancias retenidas por conceptos de revalorizaciones, donaciones o reservas legales. Continuamos, resultados acumulados. Ganancias o pérdidas retenidas de periodos contables anteriores. Finalizamos con el resultado de ejercicio. Es la utilidad o pérdida neta generada en el periodo contable actual. Un ejemplo de patrimonio. La empresa X se constituyó con un capital social de 100 millones, aportando en aportes iguales por sus dos socios fundadores. En su primer año obtuvo una utilidad neta de 50 millones, que se agregó a las utilidades retenidas. Al cierre contable del primer año, el patrimonio total era de 150 millones, conformado capital social de 100 millones, utilidades retenidas de 50 millones. Veamos que el patrimonio se compone del capital inicial más las ganancias generadas en el periodo, que se reinvirtieron en la empresa para fortalecerla. Esto incrementando el patrimonio a 150 millones en el primer año. El siguiente tema es el ingreso. Decimos que el ingreso es el aumento de las entradas económicas provenientes de la actividad comercial de la empresa.
Esta incrementa el patrimonio neto y es el dinero que proviene, también podemos decir que un ingreso es el que proviene de aportaciones de los socios. Lo que proviene de aportaciones de los socios no se considera un ingreso. Decimos que un ingreso no es lo mismo que un cobro, ya que el ingreso no determina que se realice el cobro en el mismo momento. Decimos que tenemos varios tipos de ingresos, que puede ser la venta de mercaderías, prestación de servicios, comisiones recibidas, ingresos por arrendamientos, intereses de préstamos concedidos, dividendos, entre otros. Vemos que un gasto es una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Decimos que un gasto es una disminución del patrimonio neto de la empresa debido fundamentalmente que es al consumo de un activo. Los servicios que adquiere una empresa el gasto es los servicios que adquiere una empresa para llevar a cabo su actividad, como lo vemos que puede ser el arrendamiento, el pago de los servicios, el pago de sueldos, ya que esto no ofrece un retorno monetario en el futuro, pero sí es fundamental para el funcionamiento de la empresa. Vemos que hay dos tipos. Vemos que hay gasto variable, gasto fijo, en el que decimos que el variable son esporádicos, inesperados o de emergencia. Y el fijo son constantes, o sea, todos los meses y no varía mucho el monto a pagar. En ingresos también vemos ingreso fijo e ingreso variable, que en el ingreso fijo decimos que son los que recibimos de manera constante todos los meses. Y el variable son los que recibimos de manera ocasional. Un ejemplo de estos, de un gasto variable, puede ser el daño de una pieza de alguna maquinaria importante. Esta la debemos cambiar, no sé, cada 6 meses, cada 8 meses, y pues depende ya del costo en el que la compremos. El gasto fijo, un gasto fijo puede ser el pago de alquileres donde está funcionando la empresa. Entonces, que cada año pagamos 1 millón de pesos, entonces que ya sepamos que anual son 12 millones de pesos. Un ejemplo de ingreso variable es el pago de alguna comisión que hayamos hecho por alguna venta de mes, o sea, que no lo recibamos todos los días o cada mes. Y un ingreso fijo puede ser el recibo del salario por trabajar mes a mes. Decimos que tanto los ingresos como los gastos son cuentas. Los ingresos suponen aumentos del patrimonio y los gastos disminuciones de esta. El resultado podría ser positivo o negativo. Positivo si los ingresos son superiores a los gastos, en donde decimos que hay beneficios, y negativo si los gastos son superiores a los ingresos. En este caso, estamos hablando de pérdidas. En el que tenemos que tener muy presente la distinción entre ingresos y gastos para la contabilidad de la empresa, porque si no, estamos perdiendo los recursos y no los podríamos administrar bien. Como conclusiones vemos cómo es importante el tener estos temas claros para que la empresa pueda llevar un buen control de sus finanzas, y llevar un balance periódicamente es fundamental para esto. También decimos que una buena administración hace de la contabilidad como una de las tareas más importantes, ya que esta permite tener una visibilidad en todo momento de la situación del estado del negocio y permite a la empresa mejorar en la toma de decisiones, así como actuar de forma inmediata. Esto sería todo. No sé si mi compañero quiera aportar algo más. No, Valentina, yo creo que ya Listo, nos quedó entonces claro. vamos a acabar con la reunión. Muchas gracias a todos por su atención.